Ponte cómodo, contén la respiración y goza de mi lectura. Narración: Odette Chica de Terry, para su canal Azul Zafiro Terrifix. Prisionero de Jezabel. Capítulo 10. Todo quedó en el pasado. Epílogo. Envuelto en sus propias mentiras, comenzó a recordar lo que realmente había pasado. Un día, por casualidad, cayó en sus manos un libro de Edgar Allan Poe. Sí, el mismo que actuaría tiempo después, El gato negro. Comenzó a obsesionarse con ese autor, pues en algunas de sus historias se manejaba el asesinato de alguien. Se preguntó más de una vez si existía el crimen perfecto. Las discusiones con Susana comenzaron a partir de su regreso de Chicago. Cada vez eran más fuertes al cabo de llegar a su límite. ¿Qué podía hacer? Además estaba el hecho de haber visto a Candy y saberla comprometida con Albert. Las conversaciones con Melanie eran verdaderas hasta cierto punto. Era cierto lo del accidente, era cierto que ella se había acercado a él para preguntarle sobre su esposa y también cierta complicidad entre ambos. Melanie le contó sobre su vida. La casaron muy joven con un hombre mayor que ella no amaba. La separaron del amor de su vida y creyó que debía ayudarlo de alguna forma, pues estaba segura de cómo se sentía estar al lado de alguien a la fuerza. Se puso a sus órdenes, pero no de la forma que él recordaba o que él imaginó en aquel entonces. Ella lo cubriría si él necesitaba ver a alguien más, lo ayudaría si deseaba huir o en lo que él necesitara para deshacer ese matrimonio. Dime algo, Melanie. ¿Tu esposo murió? Sí, señor. ¿Hace cuánto? Un par de años. ¿Sabe algo? Que Dios me perdone, pero ese día fui feliz. Mi vida a su lado era un total infierno. Era todo lo que le había dicho. Ella no había comentado nada acerca de asesinar a Susana. Sin embargo, esas últimas palabras de Melanie habían sembrado en él una necesidad de terminar con esa prisión. El día que murió su esposo fue feliz. Comenzó a leer no solo las obras de teatro como antes, sino también otro tipo de libros. Intentaba encontrar el crimen perfecto. Ese tipo de libros procuraba tenerlos fuera del alcance de los curiosos. Por ello había rentado un departamento en las orillas de la ciudad, donde a veces iba a leer, a investigar, a planear. Pronto se interesó en los libros de medicina, de sustancias, hierbas, incluso de brujería, que aunque no creía en ella, tal vez podrían serle de utilidad. Algo era cierto: si continuaban las discusiones con Susana, en caso de su muerte lo culparían a él. Por eso decidió dar un giro a su relación. Solo serían unos meses, no más. Recordó cómo le propuso a Robert Hathaway poner en escena alguna de esas historias, las que más le habían llamado la atención, aquellas que casi se sabía de memoria ya. Decidió esperar algunos meses. Necesitaba ganar la confianza de todos los que le rodeaban. Eso sería su mejor actuación: amar a Susana, la causante de sus penas y sus problemas. Descubrió que la mezcla de algunas sustancias y hierbas podían provocar síntomas de enfermedad, actuando al mismo tiempo con un eficaz veneno de largo plazo. Tenía que arriesgarse. ¿Qué podía perder? Que lo metieran a una prisión. Ya estaba en una, y de por vida. Valía la pena el riesgo. Esperó el momento exacto. ¿Qué mejor que una gripe? De ahí comenzaría lo demás. Primero tenía que investigar sobre Candy. Necesitaba ganar tiempo y la enfermedad de Susana fue una gran oportunidad. Por esa causa propuso a Robert que la gira comenzara justo en Chicago. según él, porque era una de las plazas más importantes que existían. Argumentos suficientes. No sabía acerca del viaje de Albert. Sin embargo, el que no estuviera ahí volvió más fáciles las cosas. Al ver a Candy le hizo casi desistir de sus planes. No sabía si después de que hubiera pasado todo tendría el valor suficiente para presentarse ante ella.
Ahora solo eran planes, pero después... En la guerra y en el amor todo se vale. Necesitaba sangre fría, necesitaba convertirse en otra persona, después intentar volver a ser el mismo. ¿Lo dejaría su conciencia? ¿Los remordimientos? Cuando terminó su charla con Candy estaba más convencido de librarse de su prisión. Hubo días que flaqueaba, salía a caminar y lloraba, pero luego recordaba lo que le había confesado Melanie. El accidente de Susana había sido premeditado, ella lo había planeado para separarlo de Candy. Tal vez la mejor manera no era su muerte, pero una simple separación no le devolvería al amor de su vida. Después de todo, el crimen perfecto sí existe. Muchos médicos la vieron y nunca supieron qué mal padecía. Quisiera sentirme culpable, quisiera que me doliera su muerte, pero no es así. Ansío poder estar junto a ella, pero ¿y si no me quiere más a su lado? ¿Y a Albert? ¿Podré hacerle esto a mi mejor amigo? Es cierto que él me dijo que si Candy se enamorara de alguien más, él apoyaría. Tal vez lo dijo para alentarme o tal vez solo para que creyera en él. ¿Cómo dio con ese veneno? No fue el veneno el que la mató en realidad. Intentaba mantenerla enferma. Un día administraba en su comida agua o lo que fuera algún extracto de plantas venenosas para luego administrarle el remedio, algo que contrarrestara el efecto, debilitando su organismo poco a poco. El veneno nunca era el mismo, así como su antídoto. Cuando ella comenzaba a volver el estómago o a sentir fiebre, forma regular por la cual era expulsado el veneno de su cuerpo, era cuando los médicos llegaban, cuando ya no existían residuos. Días estaba bien, otros días a punto de la muerte, hasta que por fin su debilidad, sus defensas, su organismo ya no funcionaba. Entró en un sueño profundo del cual ya no despertó. El veneno no había sido el causante, pero él sí. Caminó un par de calles más hasta que se encontró en las puertas de su casa. Era tiempo de partir, de abandonar ese lugar. Melanie lo esperaba ya desde hacía un buen rato. Al contrario de él, ella se había encaminado directamente a la casa. «Señor, qué bueno que llegó. Lo están esperando». «¿Quién?» «Me dijo que era amigo suyo. Por eso los dejé pasar». «¿Quién es, Melanie?» «El señor Andrew». «¿Está aquí?» «Sí, lo pasé a la sala, a él y a una señorita». No sabía si sonreír de la alegría o actuar como el viudo apesadumbrado que ahora era. Quería gritarle a ella que era libre, que la amaba, que quería estar a su lado, pero entonces todo se vendría abajo. Respiró profundo antes de entrar a la sala y calmó su emoción de verla ahí. No sé en qué momento comencé a olvidar lo que había pasado. Todo parecía un sueño tan lejano que apenas podía recordar algunos detalles con el paso de los años, sobre todo cuando 6 meses después le pedí a Candy que fuera mi esposa. Albert supo desde un principio que yo siempre la había amado y que Susana había sido el impedimento. Nunca sospechó lo que hice, sin embargo, ahora que Susana murió, decidió preguntar a Candy si me seguía amando y cuando lo supo, supongo, se empeñó en ayudarme, aconsejarme y animarme a seguir adelante con ella. Albert lo había dicho una vez ya. Lo que le importaba es que ella fuera feliz y siempre supo que ella no me había olvidado y que sería con la única persona con la cual pudiera alcanzar la felicidad. Se lo agradecí infinitamente, pues yo sabía que también él la amaba y que la merecía más que yo. Sí, eso me hizo sentir culpable, lo confieso ahora. Pero cada vez que siento a Candy cerca, cada vez que ella me hace ver de alguna manera su cariño, su amor, además, ella no sabía lo que Albert sentía. Luché tanto con mi conciencia, pero ganó el sentimiento. Ella ahora está a mi lado, para siempre. Su amor me llevó a cometer tantas locuras de las cuales aún no me arrepiento. Epílogo.
Algunas veces la memoria nos falla, se torna gris una parte de ella, confundimos los hechos, sobre todo cuando queremos olvidar lo que pasó. Eso fue lo que sucedió en la vida de Terry. Procuró olvidar a toda costa que él había sido el causante de la muerte de Susana. Logró crearse una verdad envolviendo, enredando, coloreando todos sus recuerdos, al grado de que al platicar de ella se conmovía hasta las lágrimas al mencionar lo feliz que había sido a su lado y la muerte tan trágica, tan lenta y dolorosa que su amada esposa había sufrido. Él mismo creyó todo, él mismo se sintió seguro de lo que hablaba. Las sospechas de la madre llegaron cuando él, a 6 meses de la muerte de su hija, se enteró del compromiso entre él y Candice White. Estaba enterada de lo que había habido entre ellos dos antes. Estuvo dudando durante mucho tiempo, creyendo que todo era parte de su imaginación. Ella lo había visto sufrir a su lado y la idea solo le sonó absurda. Sin embargo, comenzó a obsesionarse con la idea de que su hija había sido asesinada. Ella la conocía y nunca había sido enfermiza. Además, ¿cómo era posible que ningún médico hubiera sabido qué mal padecía? Tanto fue su afán y su seguridad que hizo la denuncia ante las autoridades. Ella necesitaba asegurarse que todo era su imaginación y pidió incluso la exhumación del cuerpo de Susana Marlowe. Cuando Terry se enteró de lo que ella estaba planeando, fue a verla, queriendo enterarse de todos los detalles, y aunque no estuvo de acuerdo con la exhumación del cuerpo, dejó que se llevara a cabo, a pesar de que las sospechas estaban dirigidas a él. El día que se realizó la exhumación, muchos se sorprendieron de la apariencia del mismo, pues no presentaba ningún rastro de descomposición, podía apreciarse enteramente. Después de que se realizaron las investigaciones correspondientes y se analizara con lujo de detalles el cuerpo, se llegó a la conclusión de que la chica había estado siendo envenenada y la sustancia que había sido utilizada era la que había logrado que el cuerpo se hubiera mantenido en ese estado. No supieron el nombre de la sustancia, no sospecharon que no había sido una sola. De inmediato se comenzó un proceso contra Terry, pero él contaba con el apoyo de amigos y compañeros. Muchos no lo creían capaz de tal atrocidad, muchos habían visto el amor que él le profesaba y aunque había tenido sus percances al inicio, era una de las parejas más sólidas que existían. Por consideración a que era hijo de un duque inglés y su madre una de las mejores actrices de Estados Unidos, aunque esto último solo lo supieron los investigadores, además de que él mismo era uno de los actores más cotizados en ese momento, se trató de llevar a cabo todo con la mayor discreción posible. No se le puso bajo prisión, pero sí debía quedarse en Nueva York y cancelar todos sus planes de boda. Él aceptó todas las condiciones, seguro de que todo se arreglaría. Incluso demostró que le dolía saber que su esposa hubiese sido envenenada. No había mucho que decir. Todo mundo atestiguó a favor de Terry, lo conocían. Todos atestiguaron a favor de él, pues sabían que no era capaz de hacer lo que se decía. Sí, era un joven taciturno, muy callado, incluso algo petulante en algunas ocasiones, pero él fue quien tomó la iniciativa para que Susana se casara con él. Fue quien la llevó a todos sitios, inclusive Melanie atestiguó que los dos eran una pareja extraordinaria, que aunque al principio habían tenido sus diferencias, él siempre llegaba intentando reconciliarla. Nunca la había dejado sola e incluso era capaz de sacrificar su carrera para estar a su lado. Todo estaba a su favor. La madre de Susana no tuvo argumento alguno para decir lo contrario, solo tenía sospechas y ni siquiera supo decir en qué se basaban. Intentó meter a Candy en todo aquello, diciendo incluso que había sido un complot entre los dos para asesinarla y después casarse, pero tampoco le funcionó. Candy no lo había visto en meses y todos sabían que ella había estado comprometida. Además estaba el hecho de que además de no haberse visto, ella no había aceptado la primera proposición que él le había hecho por respeto a su entonces prometido. Como era lógico,
Terry salió exonerado del juicio, tal vez porque nadie se dio a la tarea de buscar las pruebas que comprobarían su culpabilidad. Nunca se les ocurrió buscar alguna otra propiedad de Terry, nunca pudieron llegar al departamento que él tenía y donde guardaba todos los libros, hierbas y venenos que había utilizado. Él prefirió dejar en el olvido todo eso, todo su pasado, y no dijo nada cuando las acusaciones se dirigieron a la misma madre de Susana. El error fue de ella. No solo se había obsesionado con la muerte de su hija, sino con la idea de que algo podría sacar de eso. Era una mujer sola y no podía vivir con los pocos recursos que le quedaban. Cuando vio que estaba a punto de perder el caso, se le ocurrió intentar sacar provecho de Terry, sin darse cuenta que no estaba solo cuando le propuso que dejaría todo en paz si él procuraba no dejarla desamparada. «¿Eso vale para usted, su hija? No es mucho lo que te pido. Si nos damos cuenta que si te encuentran culpable, todo lo que tienes que dar en mis manos para cubrir la pérdida de mi hija». «Señora, no sé qué pretendía con todo esto, pero no voy a darle un solo centavo, no después de querer ensuciar mi nombre. Terence no puede dejarme sin nada. Yo tenía un compromiso con su hija, incluso todo lo mío era suyo, pero a usted no tengo por qué darle nada. Dígame, señora, ¿esto lo tenían planeado desde que murió su hija? ¿Quedarse con todo mi dinero? ¿Se le acaba de ocurrir?» Melanie escuchó todo lo que ellos hablaban. Ella tampoco creía que su jefe fuera culpable de las cosas y en cambio había visto a la señora Marlowe manipulando a su hija para sacarle dinero a su yerno. Incluso había escuchado algunas discusiones cuando esa mujer no obtenía lo que quería para darse algún gusto. Fue cuando comenzó a enredarse entre sus propias ideas para acusarla a ella de la muerte de su hija. Cuando Terry se enteró de la acusación, se hizo a un lado. Prefirió no declarar ni a favor ni en contra de la madre de Susana. Incluso habló con ella para decirle que él no tenía que ver en las acusaciones que le hacían, pero por consideración a Susana y a ella intentaría ayudarle contratando a unos abogados. Muchas cosas la acusaban. Al contrario de Terry, no había sido una buena madre y al analizar cada cosa sucedida en su vida comenzó a creer en esa historia. Tal vez ella sí la había matado, no directamente, pero sí envenenado su alma contra su esposo, a pesar de que él había sido bueno con ella. Las leyes no siempre son justas. Ella fue acusada, enjuiciada, y gracias a la intervención de gente importante se le declaró inocente, pero ante la sociedad ella sería la asesina de su hija. En cambio, Terry, siendo el culpable, había sido exonerado por su gran actuación, visto como una persona íntegra y digna, ensalzando más su nombre. Terry terminó por ayudar a la señora Marlowe, enviándole una pensión mensual para que pudiera vivir sin trabajar, al menos una buena parte de su vida. Solo por consideración a su hija, le dijo. Al poco tiempo, Terry y Candy se casaron y toda esa historia quedó en el olvido. Terry volvió a ese departamento para deshacerse de todo el pasado que lo ligaba a Susana. Mucho tiempo después, cuando ya su vida era lo que él siempre había deseado. Ese día tuvo un extraño sueño. Se refería al lugar donde guardaba todo. Se dio cuenta que debía volver a recuperar uno de sus tesoros más preciados, aun cuando en su mente la muerte de Susana ya estaba distorsionada. Al entrar, vio el departamento en ruinas. Él mismo había dado instrucciones que nadie entrara a limpiar, así que el polvo acumulado de años cubría las letras de los libros, los muebles, todo el lugar. La única ventana no dejaba ya entrar ni un rayo de luz y las telarañas y roedores se veían transitar por la habitación sin preocuparse de su visitante. Terry observó todo como si fuera algo que no conociera. Solo tomó las cosas que le pertenecían, las cosas por las que pudieran ligarlo con el sitio. Se cuidó de no mover nada de su lugar. Habían pasado ya 5 años y lo único que recordaba de la muerte de Susana era que había pasado hacía mucho tiempo. Tomó la armónica en sus manos y las pocas cosas que había que significaran algo
y salió, cerrando la puerta detrás suyo, dejando definitivamente todo atrás. Candy lo esperaba fuera en el carro con los niños. Él había dicho que debía recoger algo que alguien le guardaba ahí. Cuando salió del edificio la vio sonreírle y vio a sus dos niños jugando en el asiento trasero, esperándolo con ansias, pues les había prometido llevarlos al parque. Se acercó a Candy y la besó en los labios. ¿Todo está bien? Claro, te he dicho que te amo y que por ti sería capaz de hacer cualquier cosa. Subió al auto y lo echó a andar, seguro de sí mismo, al lado de su familia, de la mujer que amaba y siempre amaría, sin mirar atrás. Fin.